Hizo que me iban a grabar. Que realmente, pero si no me quitan la muñeca porque me tapan. Ajá, pero bueno, sin duda gracias a Dios, yo creo que esto más que la convocatoria de un hombre, pues es sin duda la convocatoria de Dios, ¿no? Es Dios moviendo nuestros corazones, Dios moviendo nuestras situaciones, nuestras necesidades para que pudiéramos hacer este espacio y podamos reunirnos en su nombre, porque realmente es de Él, de quien venimos a hablar, de quien venimos a aprender y de quien venimos a hacer y por quien venimos, mejor dicho, a hacer las cosas, ¿no? Así es que vamos a comenzar esto con una pequeña oración para poner todo en sus poderosas manos. Acompáñenme, por favor. Señor bendito del cielo, Dios, esta mañana queremos darle las gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos bajo su nombre, Señor. Gracias porque Dios, usted ha hecho todo lo posible para que podamos reunirnos, Señor, para que podamos estar juntos, Señor, para que su pueblo pueda escuchar los planes que usted tiene para él, Señor. Para que usted pueda guiarnos, Dios, para que usted sea el que hable a nuestros corazones, porque usted, y mejor que nadie, conoce nuestras necesidades, Señor. Usted sabe cuáles son nuestras aflicciones, cuáles son nuestras alegrías, cuáles son nuestros planes, Señor, pero también, Señor, usted mismo sabe cuáles son los planes para nuestra vida. Quédese por favor en este hogar, bendígalo mucho, gracias porque nos recibe con los brazos abiertos, Señor, eso es más que notorio, podemos sentir la calidez, Señor, el gusto que genera el que estemos aquí, Dios, pero sobre todo gracias, Señor, porque usted es el primero en llegar, porque usted nos trajo a todos con bien, y de igual manera que sea usted quien hable y quien pueda llevarnos de regreso a casa, Señor, con algo diferente en nuestro corazón, Señor, sabiendo que todo lo que se habla en su nombre no puede llegar sin causar ningún efecto. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por este grupo de mujeres y hombres que están reunidos aquí, pero sobre todo, Dios, gracias por la oportunidad de poder hablar en su bendito nombre. Gracias por favor con nosotros, se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, vamos a comenzar. Quiero comenzar esto con un par de preguntas. ¿A quién de todos los que están aquí le gusta el dolor? A nadie. ¿Seguros? No, yo no estoy segura. ¿Seguras? ¿A quién le gusta el sufrimiento? Qué bueno. Si alguien me hubiese contestado que sí, no sabría qué hacer porque no venía preparado para esa respuesta. Pero qué bueno que esperaba que todos dijeran que no. Bueno, ya ahorita que se quedaron así, dije, ay, no vayan a decir a alguien que sí, porque ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Es un hecho que nuestra naturaleza rechaza el dolor. Como lo vimos ahorita, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta experimentar el dolor. Pero sin duda el dolor y el sufrimiento son parte de nuestra vida. Es algo que no podemos evitar desde pequeños, ¿no? Desde niño sufres alguna caída, más grande, accidentes, no sé, enfermedades, todo nos va provocando de alguna manera dolor. Y nosotros hemos aprendido, como parte de ese crecimiento, a asociar el dolor con el sufrimiento. Pero déjenme decirles una diferencia básica, ¿no?, entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo físico, pero el sufrimiento es algo mental. El dolor es algo que nosotros podemos tal vez no controlar. Podemos aliviar, pero no lo podemos controlar. No podemos evitar sentir algún tipo de dolor después de una fractura, por ejemplo, después de una cirugía. Sin embargo, el sufrimiento, al ser un componente mental, lo podemos evitar. No es lo mismo, aunque nosotros hemos crecido pensando que es lo mismo, ¿no? Cuando tenemos algún dolor físico, decimos, es que estoy sufriendo. No, te está doliendo. El sufrimiento tú lo estás creando en tu mente, ¿sí? Esto es súper importante porque así nos han enseñado, repito, ¿no? Y crecemos y cada vez el sufrimiento va tomando más la connotación del dolor, pero no es lo mismo. No podemos llegar a un punto en el que usemos las palabras como si fueran una misma cosa. Tenemos que aprender a diferenciarlo porque eso es súper importante para la vida cristiana. Distinguir el dolor del sufrimiento.
El dolor lo vamos a pasar todos, ¿no? Cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, vamos a pasar por el dolor. Pero el sufrimiento, los cristianos lo podemos evitar. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Cómo enfrentar el sufrimiento. Hoy en día se ha puesto mucho énfasis en la creencia fácil y el cristianismo en pos de sentirse bien. Si me vuelvo cristiano, mis problemas se van a acabar. Si me vuelvo cristiano, mi salud va a mejorar. Si me vuelvo cristiano, mi economía va a mejorar. Si me vuelvo cristiano, mi vicio va a desaparecer. Pero eso es una mentira. Eso no es así, ¿no? Hemos fomentado una actitud no bíblica hacia el sufrimiento. Es decir, creemos que al volvernos a Dios el sufrimiento va a desaparecer. Pero les tengo una mala noticia. No es así. El sufrimiento es parte del plan de Dios. De hecho, es así como vamos a llamar este pequeño devocional, el sufrimiento en el plan de Dios. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Job, capítulo 5, versículo 6. Job 5, 6. Amén. Dice la palabra de Dios. Espero que la mayoría traigan NBI. Ok. Job 5, 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Y aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo, el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Si el sufrimiento, si las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, entonces ¿de dónde vienen? Esa es una buena pregunta, ¿no? Pues viene de Dios. El sufrimiento está en el plan de Dios desde el principio. El sufrimiento no es algo que los cristianos, o que a los cristianos debería de sorprendernos, ¿no? Ni dejarnos perplejos, ni hacernos tener un resentimiento hacia nuestros hermanos o hacia Dios mismo. Porque nosotros creemos en la Biblia. Yo estoy firmemente convencido de que cada versículo de la Biblia es una promesa. Es algo que se cumple en nuestra vida de alguna u otra manera. Que a veces no lo podamos poner en contexto o que no nos demos cuenta de que eso pasa así en nuestras vidas es diferente. Pero si aquí dice que el sufrimiento o que nacimos para sufrir, entonces ¿por qué el sufrimiento nos afecta tanto? Por lo que decía al principio, crecimos creyendo que el dolor es sufrimiento. Pero el dolor que yo siento cuando estoy enfermo no tiene nada que ver con el sufrimiento. Hemos crecido en una cultura del dolor donde no vamos al médico hasta que estamos muy mal, ¿no? Podemos tener semanas o meses con el escurrimiento nasal y los estornudos, pero en el momento que nos da calentura o ya nos dolió la garganta, ay no, ya voy a ir porque debe ser algo más grave, ¿no? Asociamos el dolor al sufrimiento y nuestra mente empieza a trabajar en otras cosas, ¿no? Ayer atendía a un niño, 12 años, es que me duele la garganta, ¿no será cáncer de esófago? Wow. Digo, ¿cuántos cigarros fumas al día? Se me cayó, no fumo. Y entonces, ¿por qué tendrías que tener cáncer de esófago? ¿No? ¿Tuviste reflujo de pequeño? Pero yo preguntándole a él, no a su mamá, ¿no? Y la volteé a ver y le dije, no tuviste reflujo. No tuviste reflujo de pequeño, y aunque lo hubieses tenido, te habrían tratado, ¿no? Entonces la probabilidad de que tengas cáncer es cada vez menor. Pero el dolor va asociado al sufrimiento. Y entonces su mente ya se fue 30 años más para allá de su edad, porque pues bueno, por rango de edad no le corresponde el cáncer de esófago. Pero vamos a situarlo en el rango de edad, los 40 años, ¿no? Se recorrió 30 años y un niño de 12 años, ¿cómo puede potencializar ya
tal sufrimiento en su mente. Porque es lo que crecemos viendo. Es el ambiente en el que estamos envueltos, ¿no? Pero ¿dónde está el meollo del asunto? Allá tenía una semana con el escurrimiento nasal y con un zumbido en el oído, pero no le dolía nada. Entonces eso no era tan peligroso, porque no había dolor, no había algo que vinculara su mente con su cuerpo. Así funcionamos los seres humanos, ¿no? Si no sentimos el dolor, no reaccionamos. Por eso el sufrimiento es parte del plan de Dios. A veces estamos tan confiados en que las cosas marchan bien, pero ¿qué pasa cuando enfrentamos una situación adversa? Dios, ¿dónde estás? ¿No? ¿Sí? No basta con tener un conocimiento superficial o un conocimiento profundo. ¿Sí? Lo que realmente cuenta es la aplicación de las cosas. Vamos a 2 de Corintios 4, 8. ¿Están ahí? 2 de Corintios 4, 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Hasta Pablo, el evangelista y misionero más grande de la historia, no era inmune a los sufrimientos y a las pruebas. ¿Cómo se imaginan ustedes que alguien que evangelizó, que es el gran ejemplo en la Biblia, al menos para mí, ajá, que fundó iglesias, pudiera pasar algún problema, ¿no? Si él es muy fuerte espiritualmente, ¿no? Si él está conectado con Dios, él verdaderamente estaba conectado con Dios, ¿no? Sí. Y aún así, ustedes recordarán su dolor, ¿no? El ángel diabólico, la estaca, ¿no? Como lo manejan las diferentes traducciones. Él sentía algo en su cuerpo, sin embargo eso no lo asociaba con su sufrimiento mental. Él sabía que tenía un dolor físico, pero que si eso me hace recordar que sí soy débil, ¿no? Que me pueden pasar las cosas. Las dificultades y los percances son reales. Y es algo que tenemos que esperar todos. No por ser cristianos estamos exentos de nada. No porque creamos en Dios, no porque nos levantemos en la mañana y nos arrodillemos, no porque estudiemos la Biblia, no vamos a tener alguna dificultad. La diferencia es la forma en la que vamos a enfrentar las situaciones. Yo muchas veces cuando platico con algún amigo que no es cristiano, la gente tiene un contexto diferente o muy superficial de lo que somos los cristianos, ¿no? Hablando de cristianos en general. La gente, tú le dices, ¿eres cristiano? Y en automático creen que eres bueno, ¿no? En automático creen que no tienes problemas y que todo va muy bien y que eres feliz, que no te duele nada. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? Todos aquí sabemos que eso no es así. Así es. Que a mí también me duele la espalda, ¿no? Que yo también me canso, que yo también discuto con mi esposo o con mi esposa, ¿no? ¿Sí? Que yo también me enojo, que yo también grito, ¿sí? Que también me llega la ira, que llego a sentir rencor, ¿no? Que cuando me enfermo de algo, cuestiono a Dios. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo reconozco que hago las cosas mal. Eso es lo que yo planteo como un punto de partida para compararme con alguien que no cree en Dios o que no es cristiano.
¿Sabes cuál es la única diferencia entre tú y yo? Pues que yo acepto que me equivoqué. El verdadero problema de los seres humanos es que no aceptamos nuestros errores. No aceptamos que necesitamos a Dios. No aceptamos que tuvimos la culpa en tal o cual situación. Algo que en verdad me molesta, por ejemplo, es, hablando específicamente de las mujeres, voy a poner este ejemplo. He conocido pacientes o mujeres, vamos, que tienen algún problema de salud. Y, es que tengo una bolita, ¿no? Vamos a mencionar algo en específico. Tengo una bolita. Ok, y ya se la achicó. Si usted quiere, yo la puedo revisar, pero si no quiere, yo le puedo recomendar a alguien con quien usted puede ir, ¿no? Yo siempre antepongo, si usted está de acuerdo, si usted no está de acuerdo, yo no puedo hacer nada que usted no quiera que yo haga, ¿no? Nadie puede recibir una ayuda que no necesita o que no quiere recibir. Mejor luego. 5 o 6 meses después. ¿Y cómo está? Bien. ¿Y ya se chocó su bolita? No, pero... ¿Y la ha tocado? Cambió, se movió de lugar. Está más dura, le duele. No, pero... Pues no he sentido nada. Es que tiene que atenderse. Mire, le voy a recomendar a esta doctora si quiere. 1 año después. ¿Y su bolita? No, pero ya voy a ir, ¿no? 2 o 3 meses después. Ay, doctor, ¿qué cree? Que hiciera algo malo. Se lo dije hace 2 años. Que se atendiera. ¿No? Eso de verdad me molesta. Pero somos tan necios, ¿no? Esa es la palabra. Es que no me duele, ¿no? Y ahora que ya me dijeron que es algo malo, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿por qué dejaste que me pasara esto? No, hace mucho tiempo que ese problema ya estaba ahí, solo que no queríamos reconocerlo. Igual podemos hablar del rencor, de la amargura, del resentimiento. ¿Por qué no vas y hablas con el hermano o con la hermana que te ofendió o por la cual te sentiste ofendido? Claro. No se me va a pasar. A él ni le importa, pero te importa a ti. ¿Por qué no haces algo antes de que eso te consuma? ¿Sí? Pero dejamos que las cosas se acumulen y se acumulen y se acumulen. Aún en nuestra propia familia, ¿no? Hay cosas que no nos gustan de las personas que están en nuestro entorno, ¿sí? En nuestro núcleo más cercano. Ya es así, ya acostúmbrate. ¿Sí? ¿Para qué le dices dónde te hace caso? No es para que cambie, es para que tú estés bien. Porque la salud no es solo física. De hecho, el concepto médico de salud es el perfecto equilibrio entre el bienestar físico, psicológico y emocional. O sea, si a ustedes no les duele nada, pero tienen un rencor contra alguien, un resentimiento, no están sanas. Así de sencillo. ¿Nos repites lo otro? El equilibrio entre el bienestar físico, biológico y emocional. Así es más concreto. ¿Y no cabe el espiritual también? Bueno, es que por eso no es el concepto médico, ¿no? Obviamente, ya, pero digo, obviamente, si nos vamos a ese punto, emocionalmente hablando, involucra lo espiritual. Sí. Por eso les digo, si tenemos un resentimiento con alguien, ya no estamos sanos. Si tenemos algo contra quien ustedes quieran, no estamos sanos. Si algo te atormenta, no estás sano. Entonces es muy difícil, ¿no? El concepto de salud, de hecho, desde que uno lo aprende en la facultad, ¿y cómo? ¿No? Técnicamente eso es muy difícil.
¿no? ¿Cómo puedo estar bien físicamente, biológicamente y emocionalmente? ¿Sí? No sé si ustedes, o si alguien recuerda, alguna vez Arturo mencionó un libro que se llama DSM-4, de enfermedades mentales, y una vez que tú lees ese libro, segurito te encuentras en alguna. Seguro, ¿no? O en varias. O en varias. Sí. Sí, no hay manera de que escapes a padecer algo. Entonces, por eso yo personalmente considero a la psicología como, digo, es que no podemos considerarla como una ciencia. ¿Por qué? Porque en la psicología realmente todos tenemos algo diferente, ¿no? ¿Sí? No hay un patrón de conducta. Si aún en las enfermedades actualmente se considera que no hay enfermedades, hay enfermos, y eso cambia todo el contexto, que es algo que, por ejemplo, en nuestro país, por eso la mayoría de las personas no quiere a las instituciones de salud, porque ahí manejan enfermedades, no enfermos. Ah, te duele la cabeza, paracetamol, te duele la muela, paracetamol, te duele la rodilla, paracetamol. Te caíste, diclofenaco, te golpearon, diclofenaco, te operamos, diclofenaco, ¿no? Sí. Entonces se manejan enfermedades, no enfermos. Doctor, pero a mí el paracetamol y el diclofenaco no me hacen. Ah, usted tómeselo, se le va a quitar el dolor, ¿no? ¿Sí? Y no vemos el contexto del paciente, el contexto del enfermo, ¿no? Algo que es muy diferente. Sabemos, por ejemplo, aún en nuestra propia familia, alguien le da gripe y puede ir a trabajar o puede hacer sus cosas normales. Alguien a otra persona de la misma familia le da gripe y 3 días está tirado en la cama. Sí. ¿Pero por qué si estamos hablando de la misma enfermedad? ¿Por qué a ella se le quita con un medicamento y a esta persona le damos el mismo medicamento y no se le quita? Porque su cuerpo es diferente, porque su psicología es diferente. Eso también influye. Entonces, todo... Perdón, una interrupción. Físico y biológico, ¿cuál sería como la diferencia? Yo pensé que era como lo mismo. Físicamente es en cuanto a toda la estructura y biológicamente es en cuanto al funcionamiento. Por eso, por ejemplo, decimos, ok, sí tiene síntomas de diabetes, pero pues hay que ver cómo está en la sangre. Biológicamente, cómo está. Claro. ¿Se podría decir que es lo interior? Exacto, es lo interior, ¿no? Las causas. Sí. Las causas. Y sería la causa y lo físico sería el efecto. Ajá. Porque aún, por ejemplo, volvemos al punto del dolor, el dolor es causado por algo que se llama interleucinas. Y hay 26 tipos de interleucinas. Dependiendo del tipo de dolor, sabemos que interleucina está actuando. Y entonces por eso es que no es lo mismo dar un diclofenaco para un dolor de un golpe que para un dolor de muela, porque es un diferente tipo de interleucina la que produce ese dolor. La fiebre, por ejemplo, es una respuesta natural del cuerpo, que es lo que más nos alarma. Pero la fiebre es producida por una interleucina, específicamente hablando de interleucina 6, que lo que hace esa interleucina es echar a andar el sistema de defensas. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Cortar la fiebre. ¿Sí? Y entonces la infección agarra más fuerza. El primer punto para tratar la fiebre son los medios físicos. Dejar que el cuerpo responda. Controlamos al niño, normalmente nos preocupa más en los niños, ¿no? Pero en el adulto es lo mismo. Hay que controlarlo con medios físicos, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo está trabajando. Pero en cuanto sentimos que está un poquito caliente, tempra. Y llegan al consultorio, ¿qué le dio? Tempra. Cortamos la interleucina 6 y entonces las defensas, y por eso hay necesidad de dar antibiótico. Cuando a lo mejor si hubiésemos dejado que la fiebre trabajara, ¿sabe qué? Solo dele esto, ya algo para el dolor, para su malestar, y se le va a quitar.
Pero la meningitis que dice cuando se sube mucho. Bueno, es que son diferentes. Sí, eso es el contexto general, ¿no? Ajá. Pero aún, finalmente la fiebre es la respuesta inicial para todo, ¿no? Entonces, ese proceso no cambia en nada, aunque después se dispara la temperatura, pero el principio no cambia. O sea, en cuanto empieza la fiebre es porque las defensas se echaron a andar. Y nosotros cortamos la fiebre inicialmente. Sí. ¿No? A veces, aunque no logramos el objetivo, ¿qué es lo que hacemos? Hasta que se va. Hasta que se le quite, ¿no? Sí. O se le quita o se le quita. Ya le di paracetamol, ya le di neomelubrina, ya le di Ibuprofeno. todos los que se conocen para la fiebre, ¿no? Doctor, El cuerpo estaba trabajando. y los medios naturales como bañarnos para bajarle la temperatura no es Ajá, correcto? esos son los medios físicos, Sí, eso es lo natural. Las compresas de agua fría, ¿no? Bañarlo, eso es lo mejor inicialmente, ¿no? A menos que la fiebre persista, ok, hay que darle algo. Pero aún ahí, por ejemplo, no podemos dar cualquier antipirético, no cualquier medicamento que quite la fiebre, ¿no? Por eso normalmente lo primero que hacemos los médicos es preguntar cómo empezó, desde a qué horas que le dio, cómo subió, del esto, ¿no? Porque no inhibimos la respuesta del cuerpo. Ayudamos. La mayoría de las veces, ¿por qué tenemos que dar un antibiótico? Porque cuando el paciente llega al consultorio, ya tomó algo. Entonces ya nos modificó todo el cuadro, ¿no? ¿Qué tomó? Ok, bueno, entonces sí va a tener que tomar antibiótico, ¿no? Pero no es lo normal. Eso no debería de ser. Pero también, decía hace un rato, como crecimos en la cultura del dolor, cuando llegan y ¿sabe qué? Solo tómese esto, no tiene nada, solo de medios físicos, hidrátelo. Ni sabe, ¿no? Ni sabe. Señora, estoy dejando que su hijo trabaje como debe de ser. Sí. Que su cuerpo responda como debe de ser. Pero lamentablemente también hasta eso los médicos hemos caído en ese punto, ¿no? Pues yo tengo que darle algo porque el paciente no se puede ir con una explicación. Porque lo primero que va a hacer saliéndose de aquí es ir a otro. Y eso, así es, ¿no? Si nos cuesta trabajo entender una enfermedad común, como es la fiebre, ¿no? La fiebre es, de hecho hay algo que se llama síntomas universales. La fiebre es un síntoma universal porque puede dar en N cantidad de enfermedades. Y a veces el paciente pregunta, oiga, me dio fiebre, ¿por qué será? Si yo le dijera todas las razones por las que le puede dar fiebre, créame que se va a espantar. Mejor dígame qué otra cosa tiene, porque le puedo decir que le está dando fiebre porque se está haciendo hidronefrosis, es decir, su riñón se está llenando de pus. No, doctor, es que no tengo otra cosa más. Ya ve, mejor dígame qué tiene, ¿no? ¿Sí? Yo a veces tengo un sentido muy negro con los pacientes, ¿no? Porque dicen, traigo bata, no turbante. Dígame, ¿qué otra cosa tiene? ¿No? Aparte de, porque a veces cuando estamos del otro lado, ¿no? Del escritorio, como pacientes, al doctor hay que decirle qué tienes, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Desde cuándo empezaste? Dice, oiga, me duele la cabeza, ¿por qué será? O sea, a lo mejor es un coraje, ¿no? ¿Sí? A lo mejor nada más está deshidratado, no ha comido, qué sé yo, ¿no? Pero empezamos a hacer miles de conjeturas. Entonces queremos que la respuesta sea en automático. Cuando vemos a alguno de nuestros familiares sufrir, a alguno de nuestros seres queridos, pues lógico esto nos afecta. Por eso es que hay tanta relación entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? No entendemos o no aceptamos que Dios también tiene que ver en eso. Y lo primero es cuestionar. En el área de la salud, en los hospitales, es el lugar donde ves a la gente más convencida de Dios que nunca. Sí. Dios, de verdad, sácame de esta, voy a cambiar, ¿no? Y eso lo hacen todos, creyentes y no creyentes. Sí. Por eso los hospitales tienen sus capillas. ¿Y qué pasó? Si se supone que la salud no tiene que dejar de ser influenciada por algo externo, ¿no? Y porque hay una capilla en los hospitales. ¿Sí?
Porque todos recurrimos a Dios ante la adversidad. Quieramos y creamos o no creamos, ¿no? Ese es el punto. Entonces la soberanía de Dios se muestra también en la adversidad. Si conocemos realmente la Biblia, nos daremos cuenta de que nada es casualidad. Los sucesos, desde el más agradable y fácil de aceptar, ¿qué es agradable para ustedes? Lo que sabe rico, lo que se ve bonito. Se disfruta. Claro. Estar sano. Estar sano, aliviarse de una enfermedad, ¿no? ¿Sí? Salir adelante de algo grave. Ver a la ¿Y qué es lo familia primero que bien. decimos? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y entonces, ¿por qué cuando algo es muy traumático y difícil, no decimos eso? Yo nunca he escuchado a alguien que tenga un dolor decir, gracias a Dios. Gracias a Dios que me está doliendo, porque ahora sí me acordé de él. No. ¿No es cierto? Eso no pasa. Pero los cristianos sabemos que nada de lo que nos pasa en nuestra vida es casualidad. Todo viene por algo. ¿Sí? Hasta el cristiano más maduro tiene que esforzarse para aceptar una situación adversa, para aceptar una enfermedad, para aceptar el dolor, para aceptar el sufrimiento. Jesús mismo predijo que habría problemas. Dice en Juan 16:33, en este mundo afrontarán aflicciones. Pues sí, yo soy parte de este mundo. Efectivamente, todos somos parte de este mundo. Jesús lo dijo, habrá aflicciones. No dijo, ustedes como son cristianos, no van, como creen en mí, no van a tener aflicciones. No, él dijo, en este mundo enfrentarán aflicciones. Y de hecho estaba hablando específicamente para sus discípulos. Entonces, si es parte del plan de Dios, y se dieron cuenta, empezamos en Job, y vamos, viene ahí como recordatorio. Ustedes van a sufrir, ustedes van a enfrentar adversidad, ustedes van a tener dolores. Pero aunque Jesús lo dijo, también los apóstoles reafirmaron esta enseñanza. Dice en 1 de Pedro 4:12. ¿Están ahí? Ay, es que son las nietas. Si Como quieres, no pues están te lo pongo en silencio. Sí, por favor, porque me distraen. Primera de Pedro 4:12. 4:12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Qué hice yo para merecer esto? Señor, ¿pero por qué? ¿Creemos en la Biblia? ¿Por qué no creemos en esto? Aquí está, más claro, no puede ser. No se extrañen de lo que les está pasando. Es parte de su vida. Es algo que se tiene que enfrentar. Es algo... Hay una escritura que yo siempre la tomo cuando tengo problemas así, que dice, todo obra para bien para el que cree. Romanos 8. Ajá. Y así es, porque todo tiene un porqué. Y hay que darle gracias a Dios en las buenas y en las malas. Así es, exacto, ¿no? Todo tiene un porqué. Aunque se acepten como ciertas todos estos planteamientos, porque están en las escrituras, ¿no? Por eso les preguntaba, ¿creemos en la Biblia? Sí, pues eso está en la Biblia. No lo estoy sacando de otro lado, ¿no? Eso está en la Biblia. ¿Sí? Surge en la mente ese tipo de preguntas, ese tipo de interrogantes. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Sí. Si yo sí me levanto todos los días y oro, ¿no? Si yo todos los días leo mi Biblia, si yo comparto mi fe cada vez que puedo, ¿por qué a mí? Así es. También dicen en lugar de por qué, ¿para qué, no?
para qué, abre. Hay un por qué, un cómo y hay un para qué, exactamente, ¿no? Ese es el siguiente punto. El conocimiento intelectual no constituye un paralelo, es decir, no es igual al conocimiento experimental. El médico que se gradúa, o el estudiante que se gradúa de medicina, ¿qué es lo que realmente sabe de medicina? Nada. ¿Por qué? Porque en la carrera solo nos enseñan del 5 al 10% de lo que vamos a enfrentar en la vida real. Y son 6 años para aprender el 5% de lo que vamos a enfrentar. Si ustedes le preguntan al neurólogo de la hipertensión, los manda con el internista, porque ya se le olvidó todo eso. Es tan complejo que no alcanzamos a entender todo lo que pasa. Por eso es que va viendo ahora tantas ramas, ¿no? Antes había un oftalmólogo, ahora hay un oftalmólogo general, que ya es un especialista de por sí, pero hay un oftalmólogo general, hay un especialista en vitrio, hay un especialista en córnea, hay un especialista en iris, hay un retinólogo. Wow. Ya subdividimos al ojo en todas sus partes y para cada una hay un especialista. Porque esto es muy complejo. Entonces el conocimiento que yo tenía del ojo ya no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Pero hay una máxima, ¿no? Que dice, si no sabes qué tiene, por lo menos tienes que saber que no es normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente a alguien le ha pasado que vamos al doctor y, no se preocupe, es normal. Oiga, ¿cómo va a ser normal que me duela, no? ¿Cómo va a ser normal que me sienta así? No, a lo mejor podemos decir, es parte del cuadro, que es diferente. Es parte de la enfermedad, pero no podemos decir es normal. ¿Sí? Hay un chiste muy común que dice, oiga doctor, es una persona ya grande, oiga doctor, me duele mucho la rodilla, ¿no? Ya para subir y bajar las escaleras ya no aguanto, ¿no? Sentado, me levanto, me duele. No se preocupe, es por la edad. No, doctor, no creo que sea por la edad. Sí, es por su edad. No, porque la rodilla del otro lado tiene la misma edad y no me duele. Claro. No, es así. Pues nada más le dolía una. Ni modo es que una nació después. Tienen la misma edad. Entonces no es algo que sea así. Entonces, podemos saber mucho de la Biblia, podemos estar confiados en Dios mientras estamos bien. Sí. es cierto. Mientras no nos duele nada, ¿no? Hacemos cosas que hasta desafían la situación en la que estamos, ¿no? Que ahorita estoy bien, como estoy muy bien, puedo hacer tal o cual cosa, al cabo sé que estoy firme, ¿no? Sí. Que cosas que antes me costaban trabajo, ahora las puedo hacer, no es cierto, ¿no? Es como si el alcohólico quisiera entrar a una cantina y decir, no, ahorita ya estoy regenerado y ya tengo tantos días sin tomar, porque ellos los cuentan por días, los que están recuperados, y voy a entrar a una cantina con mis amigos y no voy a tomar. ¿Por qué exponernos? Claro. Cuando las cosas están bien, ¿por qué exponernos? No sabemos cómo vamos a reaccionar cuando llegue la prueba. No sabemos qué vamos a hacer cuando estemos ante el dolor, ante la adversidad. Dice en Santiago 1:25. ¿Sí? Sí. Dice la Biblia. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Muchas personas nos sentimos confiadas de nuestra fe. Pero ¿qué pasa cuando llega la adversidad?
Hay una parábola que me gusta mucho, que es la del diamante, no sé si la han escuchado. ¿Cómo distingue un joyero un diamante falso de un diamante obviamente verdadero? A simple vista los dos brillan igual. Aún con el lente que se pone, hay mucho parecido, ¿no? Y es como que, sí, ¿no? Sí es, no es. Es la prueba del agua. Se sumergen los dos diamantes en el agua. Obviamente el agua no deja que el sol filtre como debe de ser, pero el diamante verdadero conserva su brillo. Y el diamante falso no refleja la poca luz que alcanza a pasar a través del agua. Entonces, ahí en ese momento, el joyero dice, esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque por fuera brillan igual. Los veo con el lente, tengo mis dudas. Los meto al agua, ya no brilla. Este ya no brilla. Este es real, este es falso. ¿Pero por qué si solo es agua? Una adversidad para un cristiano es eso. Por fuera podemos estar muy bien, ¿no? Pero ¿qué tal cuando nos sumergimos en los problemas? ¿Qué tal cuando la enfermedad llega a nuestra vida? ¿Qué tal cuando alguien que amamos está sufriendo? ¿Qué tal cuando las cosas no salen como nosotros esperamos? Ya no estoy tan brillante como estaba por fuera. De hecho, otra cosa que leí, algún comentarista bíblico decía, me agrada la prueba del agua caliente porque creo que te mantiene limpio. Qué difícil es esto, ¿no? La adversidad, desde la perspectiva de Dios, tiene un efecto positivo. Realmente vamos a demostrar si somos ese diamante brilloso que creemos ser, no porque los demás nos lo digan, no porque los demás nos vean así, sino porque los primeros que tenemos que estar convencidos de esto somos nosotros mismos. Para que uno pueda proyectar algo hacia afuera, tiene que estar convencido de lo que es. Porque si no, en cualquier momento se van a dar cuenta de que no es así. Ante el menor problema va a salir nuestra verdadera personalidad. Ante la menor situación vamos a explotar. Y vamos a decir, ¿qué pasó? ¿Sí? Sí, tan bueno que se veía. Sí, era tan ejemplar. Pero no es así. Entonces les decía, tiene la adversidad tiene un efecto positivo, un efecto fortalecedor y un efecto perfeccionador. ¿En dónde creen que aplique estas tres cosas? Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Que estas tres cosas con la adversidad se lleven en nuestra vida. Un efecto positivo, fortalecedor y perfeccionador. ¿Dónde creen que se aplique eso? ¿En nuestro carácter? Un efecto fortalecedor. Positivo, perfeccionador y fortalecedor. En nuestra fe. En nuestra fe. En la actitud, En la fe. De una buena fe nace un buen carácter, obviamente, ¿no? El carácter, de hecho, si lo mencionamos como tal, el carácter tiene hasta una connotación negativa, ¿no? Uy, qué carácter. ¿Sí? Mira ese carácter que tiene, ¿no? Pero el carácter no tiene nada que ver con la actitud que nosotros tenemos, son dos cosas diferentes. Sin embargo, la adversidad tiene que repercutir directamente en nuestra fe. Por eso les ponía el ejemplo de la capilla en el hospital. ¿A quién recurren cuando tienen problemas? A Dios, ¿no? ¿Sí? Pero no debe de ser así. Nosotros debemos de saber enfrentar la adversidad porque ya estamos sujetos a Dios desde antes. Porque recurrir a Dios solamente en el momento del problema, eso lo hace todo el mundo. Esa es la diferencia. Por eso el sufrimiento es parte del plan de Dios. El sufrimiento, como tal, no me refiero al dolor físico, a la enfermedad, sino a lo que causa en nosotros. Hay un jugador, no sé si ya tiene muchos años, se me olvidó ahorita el nombre, porque ni siquiera, de hecho él se declaraba completamente ateo, era un jugador de béisbol,
que le dio esclerosis lateral amiotrófica. No sé si han escuchado hablar de esa enfermedad que los va paralizando. Y era un jugador de béisbol, pues obviamente ellos son atletas, ¿no? Y de repente empieza con esta enfermedad y un día ya cuando se va a despedir en el estadio lleno, dice, hoy es el día más feliz de mi vida, ¿no? Porque hoy estoy valorando todo lo que tengo. Porque ya no podía hacer muchas cosas. Pero en ese momento se dio cuenta de todo lo que realmente tenía. Al enfrentar la adversidad aprendemos muchas lecciones. Primero que nada, la fe, humildad, rechazo al materialismo, esperanza eterna, amor, bendiciones de Dios, la empatía con otros y sobre todo la fortaleza. ¿A quién recurrimos en la iglesia cuando enfrentamos una situación? A los hermanos que ya vivieron algo similar. Así es. ¿Por qué? Porque ya son más fuertes. No recurrimos al que no ha enfrentado esa situación, aunque tenga mucho conocimiento de la Biblia. Por eso decimos, no es lo mismo el conocimiento intelectual que el conocimiento experimental. Así es. Cuando yo vivo las cosas, realmente las aprendo. ¿Cómo el doctor se vuelve doctor? Practicando y practicando y practicando. Es cuando realmente aprende. Porque la teoría es muy buena, ¿no? ¿Sí? Ahora aplícala. Entonces, cuando todo está tranquilo, cuando todo está estable, vivimos por medio de los sentidos. Me siento a gusto, me siento bien, me siento cómodo. Decían, lo que nos sabe rico, lo que se ve bonito, lo que es agradable. Todo eso es perceptivo. Todo eso es algo que podemos palpar. En eso se involucran nuestros sentidos. Pero no vivimos por medio de la fe. La fe se demuestra en la adversidad. El verdadero valor de un soldado se demuestra en tiempos de guerra, no en tiempos de paz. Cuando todo está bien, todos somos los más devotos. Pero cuando todo está mal, ¿qué pasa cuando enfrentamos algo? Muchas veces el primero que nos olvidamos es de Dios. Porque intentamos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, ¿no? Con nuestros propios conocimientos, con nuestro propio alcance, ¿no? Ya sea económico o como le quieramos llamar. Pero no es así. Ya para terminar, dice en Job 23:10. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, ¿saldría yo puro como el oro? Él, obviamente, es Dios. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos realmente, ¿no? Lejos de presentaciones. Gracias, Doris. ¿Sí? Dios sabe realmente quiénes somos. Dios sabe, como diríamos comúnmente, de qué pie cojeamos. Dios sabe qué nos duele. Dios sabe contra quién estamos resentidos. Dios sabe qué tanto le amamos. Él no necesita realmente que nosotros le demostremos algo, ¿no? O ponernos una prueba para ver si le amamos o no le amamos. Él sabe. Sin embargo, lo que Él quiere hacer es fortalecer nuestra fe. Por eso dice Job, si me pone la prueba, ¿saldría yo puro? ¿Cómo se purifica el oro? A través del fuego. Y esto lo podemos ver también, Pedro lo dice, ¿no? Solo hay una manera de saber qué tan fuerte es nuestra fe. Enfrentando adversidades, enfrentando problemas, enfrentando enfermedades. Es la única manera en la que cada uno de nosotros va a saber si realmente
¿tenemos una fe firme o nuestra fe es solo algo superficial? Algo que no nos va a dar ni siquiera una salvación, que es lo que esperamos todos, ¿no? Podemos vivir confiados de la salvación. ¿Por qué? Porque no hemos enfrentado una situación real. Porque no hemos enfrentado un verdadero dolor. Algo que nos lleve al punto de decir, Dios, sin ti no puedo, ¿no? Sin ti no hay otra manera, ¿no? Sí. Tal vez algunos que hemos experimentado la pérdida de un familiar, de algún ser querido, sobre todo en este caso, pues, hablando de los padres, ¿no? Es la manera en la que nos sentimos más vulnerables, ¿no? Que decimos, ¿y ahora para dónde me hago? ¿No? ¿Y ahora a quién recurro? ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios está ahí. Dios siempre ha estado ahí, ¿no? Y siempre va a estar ahí para la situación que nosotros enfrentemos. No hay una situación que no venga de Dios. Por muy mala que esta parezca, lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que Dios quiere, ¿no? ¿Para qué esto? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué la enfermedad? ¿Para qué tanta angustia? ¿Para qué tanta ansiedad? A lo mejor porque me falta pulir precisamente la humildad, ¿no? Qué sé yo, cada quien sabrá lo que les pasa, pero incluso de cada una de las lecciones que mencionó, de las cosas que podemos aprender del amor, fe, humildad, del sufrimiento, perdón, fe, humildad, amor, fortalecimiento, sería, cada una pudiéramos hacer un tema aparte, ¿no? De cómo el sufrimiento nos lleva a desarrollar esto. Pero ese es el verdadero punto. El sufrimiento es inherente a la vida del ser humano, pero sobre todo a la vida de los cristianos. O sea que no se sorprendan por las situaciones que ustedes puedan enfrentar, sea cual sea. Alguna situación familiar, alguna situación de salud, alguna situación económica. Todo viene de Dios. Y todo lo que viene de Dios es constructivo. Amén. Amén. Eso es todo. Muchas gracias. No, no tanto. Ya aprendí. Doctor, por eso dice en la escritura que Dios no nos pone las pruebas que no podemos soportar, ¿no? Que Dios nos pone las pruebas de acuerdo a alguien, alguien que es débil, no le da más pruebas fuerte, porque o sea, ¿verdad? Dependiendo de cómo es esa persona, cómo es ese discípulo. Ajá, exacto. Sí, digo, el tema es muy, muy amplio, ¿no? Realmente, incluso no sé si han visto alguna vez, pero hay libros completos que hablan del sufrimiento. Sí, claro. Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista médico, psicológico, como sea, ¿no? De hecho, por ejemplo, los psicólogos dicen que el sufrimiento realmente no tiene nada que ver con lo físico, lo que decía yo, ¿no? Que el sufrimiento realmente se lo causa a uno. La mayoría de los problemas, nosotros somos los que los hacemos así. Si todos hemos enfrentado problemas demasiado grandes, ¿cuál es el verdadero problema? Que solo muy pocos los han vivido. Porque todos nos pasa algo y lo potencializamos, ¿no? El ejemplo del niño que ya tenía cáncer de esófago, ¿dónde habrá leído acerca del cáncer de esófago? Pero él ya tenía, ¿no? Porque le dolía. Sin embargo, vamos un poco más atrás, pues tiene una semana enfermo, ¿no? Y a su edad, ¿no? Yo digo, una persona adulta. Doctor, ¿no nos podría regalar 10 minutos de preguntas y respuestas? Sí, 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 claro que sí. Ay, gracias. A ver, pues pregunten. Empieza. Yo me quedé la pregunta. Doctor, cuando hay un padecimiento y nunca te da temperatura, ¿eso es una buena perspectiva, digamos, de salud? No, más bien depende del tipo de padecimiento. Normalmente ¿cómo lo resumo? Básicamente los que causan fiebre son los padecimientos infecciosos.
llámese infección bacteriana, viral o por hongos, ¿no? Son los 3 tipos de patógenos que hay. Pero no necesario, por ejemplo, la diabetes no da fiebre. La hipertensión no da fiebre. Cáncer tampoco. El cáncer tampoco da fiebre, a menos que se agregara una infección por causa de... O sea, si tengo gripita, pero no tengo temperatura, puedo... Ah, no hay problema. No hay No, problema. porque tu cuerpo está controlándola. No voy a llevar algún virus, bacteria o lo que sea a otra persona. No, porque tu cuerpo lo está autocontrolando. Hay 2 tipos de inmunidad, o del sistema de defensa se divide en 2 partes. Algo que se llama inmunidad innata y algo que se llama inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es algo que ya tenemos ahí aún antes de que la enfermedad se presente. Entonces ya está nada más esperando que algo caiga, pues, por ahí, ¿no? Y ya, ahí controlamos el problema y se detuvo. Cuando avanzamos a la otra etapa de la inmunidad adaptativa, cuando la inmunidad innata no logra contener el problema. Entonces, vamos a ejemplificarlo así, abraza la enfermedad o la bacteria y dice, no la puedo contener. Y entonces manda la interleucina, que hablaba hace un rato, la manda, ese es el mensajero, ¿no? ¿Sabes qué? Prende la alarma, se empieza a elevar la temperatura y viene la inmunidad adaptativa. El cuerpo se está adaptando a la bacteria, la está tratando de envolver. Ese es el proceso. Pero si dices, bueno, es que sí tengo escurrimientos, pero no tengo nada, ok, no hay problema. Por eso les decía, a veces cuando empezamos con el malestar, podemos andar 2-3 semanas, ¿no? Pero no nos quita nada ir a ver al médico y dice, no tiene nada, pero tomes esto, ¿no? Solo para ayudar a que sus defensas terminen de controlar el problema. Sin embargo, como no tenemos fiebre o no tenemos dolor, pues ya hasta que ahora sí ya me dio fiebre o ya me duele, pero es porque ya la primera defensa ya fue vencida. Es así como funciona, a grandes rasgos, ¿no? Así es. Entonces hay que poner inmediatamente el antibiótico. No, hay que ir al doctor. No, precisamente porque cuando empieza la fiebre es que tenemos que dejar que actúe. El problema es que no dejamos que la fiebre actúe. La fiebre no es mala, la fiebre es la defensa del cuerpo. Pero la fiebre es lo que más nos atemoriza. ¿Sí? Decimos, no, tiene fiebre, hay que darle algo, ¿no? Hay que ponerle algo. Pero la fiebre no es mala. Pero si sube a más de 39 y eso. Exacto, la fiebre va por grados, ¿no? Ajá. Entonces, se hace, dependiendo, va de 37 a 37.5, febrícula. De 37.5 a 38.5, fiebre. De 38.5 a 39.5, pirosis. Y de 39.5 o más, hiperpirosis, ¿no? Entonces, son diferentes etapas. Por ejemplo, un niño... Así le iba a preguntar de la fiebre, que el otro día mi hijo sí tenía como hasta 40 y le ponía trago, y le ponía por aquí, con nada se le quitaba y ya estaba tomando antibióticos. No se le quitaba, entonces yo sí me alarmé, digo, ¿qué pasa? No, mi hijo no se conforma ni con témpano ni con... Sí, con nada, ¿no? Sí, pues, obviamente, también del antibiótico, pues depende del tipo, ¿no? Del tipo de antibiótico, si es el indicado, ¿no? Amor ya tenía su infección muy O la infección, sí, la bacteria era muy resistente. Granitos en la boca. Entonces, a lo mejor le creció, pero sí la fiebre no se le quitó. No servía. Cuando la fiebre es muy resistente, lo que yo les recomiendo es que mejor los fomentos sean a nivel del cuello. Se enfría más rápido el cuerpo que en la frente. ¿Por qué? Porque el centro regulador de la temperatura está en el cerebro, no en la frente. Entonces ponemos aquí, no se enfría hasta adentro. Sin embargo, ponemos en el cuello, pasan las venas carótidas que llevan la sangre al centro regulador, se enfrían aquí, cuando llega al centro regulador ya va fría, entonces empieza a bajar. Ahora sí que es física pura. Se levanta con todo lo frío, mientras está trabajando el antibiótico, porque sí se le llega a bajar. Sí, pero cuando es mucha, como en esos casos, pues es mejor a nivel del cuello. Digo, porque enfriamos la sangre. Y ya cuando llega al centro regulador de la temperatura, ya lo va bajando, ¿no? Es el punto. Y cuando no da temperatura, yo soy de las personas que cuando me enfermo casi nunca me da temperatura. ¿Qué tan bueno o malo sea o qué pasa? Pues más bien es un muy buen sistema de defensas.
Pero entonces, doctor, ¿hasta qué punto de la temperatura uno ya se tiene que preocupar para bajarla? 38.5. 38.5. Sí, pues bueno, me equivoqué porque dije hiperpirosis, es hiperpirexia. Ajá. Yo quiero hacer una pregunta con respecto al sufrimiento. Ajá. Bueno, lo dividiste en dos partes, el dolor físico y el dolor, y después venía el sufrimiento, ¿no? Y que el sufrimiento es mental. ¿Cómo afecta ese sufrimiento mental a la vida espiritual? Porque yo he visto en el transcurso de los años que tengo en la iglesia, digo, ahorita atando cabos, es como mucha gente se ha ido por ese sufrimiento, porque no lo ha no lo ha sabido como superar. De que si el líder hizo, de que si la hermana me dijo, de que si el esposo me abandonó, de que si, o sea, están en la etapa de sufrimiento, ¿no? Y tú decías, bueno, es una prueba y la misma escritura lo dice, nuestra fe va a ser sometida a la prueba del fuego como el oro y toda fe va a ser, toda fe que salga refinada le va a dar honra y gloria a Dios. Entonces digo, yo creo que el sufrimiento debe ser como un motivo de observación por parte de cada uno de nosotros en nuestra vida personal y en nuestra relación con Dios, porque cuando uno debe detectar que si estoy entrando en una etapa de sufrimiento, así como el cuerpo reacciona con la temperatura, tengo que dar alertas y alarmas porque puede venir la caída espiritual y el abandono de mis relaciones dentro de la iglesia, el abandono de mi relación con Dios y el abandonar la iglesia finalmente. Yo lo veo así en el contexto espiritual ahorita como armando las ideas, ¿no? Claro. Como, qué es lo que yo tendría que hacer? O sea, así como en lo físico está la temperatura, que es una medida de alarma y que el cuerpo está reaccionando. ¿Cómo puedo yo analizar ese sufrimiento a la luz de las escrituras o cómo tengo yo que responder? Porque de veras es motivo de caídas ese sufrimiento de la fe de muchas personas. Sí. El sufrimiento, como mencioné, es un tema muy amplio, ¿no? De hecho, esto es más como, si lo pudiéramos ver así, es como una introducción. Sí. ¿No? Que porque el sufrimiento es parte del plan de Dios, ¿no? Pero les decía, hay cosas que tenemos que aprender del sufrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esto que me está pasando? ¿No? Lejos de enfocarme más en el problema, porque finalmente les digo, muchas veces el problema ni es tan grande como lo vemos y a veces se resuelve de la manera menos inesperada, ¿no? Y bueno, al final yo ni hice nada y ya salí del problema, ¿no? Sin embargo ya tenía noches sin dormir, días preocupado, medio comiendo, y angustiado, y con la ansiedad, y resulta que al final yo ni hice nada y ya, todo pasó, ¿no? Sí. Ese es el sufrimiento, lo que nosotros generamos. Pero, ¿qué es lo que tengo que aprender? Les decía, si es mi fe, si es la humildad, si es la dependencia, ¿no? Que cada una de ellas pudiera ser un tema aparte, pero claro que también hay una manera de lidiar con el sufrimiento. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con el sufrimiento? En nuestro caso, el discipulado. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque yo les puse también un ejemplo, ¿no? ¿A quién recurrimos cuando tenemos un problema? A alguien que ya pasó por algo similar. ¿Cómo se llama eso? Llámenle tiempo, llámenle charla, como ustedes quieran, es un discipulado. Así es. Ese es el nombre real. Que ahora le hayamos ido modificando el término, es que voy a pasar un tiempo, ¿no? Nos estamos ayudando. Y eso bíblicamente es un discipulado. El discipulado no es solo por grado de jerarquía. El discipulado no es hacia arriba. El discipulado es en todas las direcciones, ¿no? Así es. Yo recurro al que necesito. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi líder es muy bueno espiritualmente, pero pues él nunca ha pasado por un divorcio. Así es. ¿No? ¿Sí? Mi líder es muy bueno, pero su hija tiene 5 años y mis hijos tienen 14. Obviamente no son los mismos problemas, ¿no? ¿Sí? Mi líder es muy buena, pero pues ella tiene su esposo en la iglesia, ¿no? Y yo no lo tengo. ¿Cómo tengo que relacionarme ahí? Sí. Eso es un discipulado.
Esa es la manera en la que nosotros tendríamos que enfrentar el sufrimiento. Oye, esto me está pasando, ¿no? Tú que ya viviste esto o que pasaste por una situación similar, ¿cómo le hiciste? Así es. Pero ese es el problema.